de sistemas fijos, marco fijo, representación de posición mediante sistemas ordenados. Voy a anotar el título. Ok, la unidad 3 empieza con representación de la posición mediante sistemas coordenados. Sin embargo, es un tema tan complejo y a su vez tan sencillo que involucra otros dos temas. Tangentemente tienen que ver con representación de posición y orientación mediante sistemas coordenados y que a su vez requiere de un sistema de referencia o marco fijo, un marco de referencia. Así para no hacerlo tan cansada, uno debe estar hasta cierto punto. Voy a empezar ya con lo que ustedes saben. Sabemos nosotros que la representación lo requerimos referencia inicialmente a través de un elemento origen. Y obviamente si lo ponemos a través de un punto, estamos hablando de qué dimensión. Unidimensional. ¿Sí? Aquí hay que tener un poquito de sentido común. Bien. El marco de referencia es construir un sistema coordenado para posicionar lo que es el origen. Ahora, aquí vienen, todo lo que les platico son pequeños tips. ¿Por qué razón? Inicialmente, en teoría electromagnética, ustedes se apoyan mucho de lo que es regla de la mano derecha. ¿Para qué me sirve ese esquema de la regla de la mano derecha? En teoría electromagnética. Para ver la dirección del campo. Para ver la dirección del campo. ¿En función de qué? De la intensidad de corriente eléctrica. Ok. Esto implica que a través de un conductor, si apuntamos la dirección de intensidad de corriente, utilizamos en la mano derecha una configuración en donde el pulgar indica la entrada de esa corriente. Un conductor, intensidad de corriente. ¿Ok? ¿Hasta ahí todos lo recuerdan? Perfecto. ¿Por qué lo abordamos así? Porque de pronto empiezan a haber confusiones más adelante. Si existe una teoría en función de la regla de la mano derecha, se da por hecho que entonces debe haber una aplicación de regla de la mano izquierda. ¿Quién la ha utilizado? ¿O quién la ha escuchado? Hasta el momento yo no lo he escuchado. ¿Sí? Pero si es eso, existe una regla de la mano derecha. Por lo tanto, no hay nadie que te diga que no puedes usar la configuración izquierda. Mucho ojo. Y ahorita lo van a vincular. Entonces, apuntamos el pulgar en este sentido. ¿Sí? Y la dirección de los dedos, ¿qué me va a indicar entonces? Ok. Algo así, ¿no? Bueno. En este sentido, ponemos un flujo magnético. ¿Vamos bien? Sería al revés, ¿no?
servir a mí para dos funciones principalmente, que no van y que no se trata como un sinónimo. ¿Por qué? Porque luego les avisan o les dicen que la regla de la mano derecha lo utilizan para caracterizar sistemas de coordenadas. Y luego quieren hacer rotaciones visualizando mano izquierda y apuntando rotación con mano derecha. Y eso no les va a funcionar. ¿Hasta aquí dudas? Ok. Primer acuerdo entre todos. Vamos a apoyarnos de lo que es regla de la mano derecha. ¿Todo bien? Ok. Primera configuración. La regla de la mano derecha, para las cuestiones mecánicas, me va a indicar a mí una rotación en un sentido positivo mecánicamente hablando. ¿Todo bien? ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿No? Ok. Segunda función de lo que es regla de la mano derecha. La primera, para indicar el sentido de rotación positivo. Si aquí voy a girar respecto a este sistema coordenado, puede ser un conductor, con sentido con rotación positiva, va a ser en ese sentido, ¿de acuerdo? Hacia adentro, apuntando hacia mí. Hacia mí. ¿Preguntas? ¿Todo bien? Lo que implica que entonces, en sentido contrario, sería un giro negativo, mecánicamente hablando. ¿Preguntas? Debe de quedar bien clarito esto, porque en donde exista una confusión más adelante van a empezar a tener variaciones. Ahora viene la segunda función. Para establecer sistemas de coordenadas, nosotros podemos representarlo de acuerdo a las dimensiones que estemos hablando. Y para ello queremos construir un espacio de representación. ¿Hasta ahí todo bien? Sí. Ok. Este espacio, obviamente, es un espacio euclidiano o tridimensional, R3. ¿Dudas? ¿Preguntas? Desde el origen, dentro de este espacio, yo necesito situar una representación para definir posición y orientación. ¿Mediante qué? Mediante sistemas coordenados. Entonces, prácticamente ustedes ya conocen que trazando un eje podemos configurar un sistema coordenado. ¿Preguntas? ¿Todo bien? Ahora viene la pregunta. Necesitamos identificar esos ejes coordenados. ¿Con qué notación nos han acostumbrado a hacer esa representación? X, Y, Z. X, Y, Z. ¿Quién me dice dónde debo poner X, Y y Z en función de este espacio tridimensional? ¿Y por qué? ¿Dónde sería el plano positivo? A la derecha hacia arriba, ¿no? ¿Según quién? Bueno, según el punto de referencia, ¿no? ¿Dónde lo estás viendo? El punto, muy bien. Ahí está la coordenada. Este es el origen. ¿Sí? El punto clave es desde dónde lo estás observando. Porque bien puede ser un cuadrante que esté situado en este punto o que esté saliendo del plano. ¿Por qué no el cuadrante que está hasta dentro del plano? ¿Quién me dice que no lo puedo usar? Es un cambio de observación, por lo tanto es un cambio de perspectiva. ¿Todo bien? Ahora, dijimos, X, ¿dónde me funcionaría ponerlo y por qué?
sería en horizontal, ¿no? Porque estamos acostumbrados. Bueno, ese es Más fácil. una proposición, ¿no? Una propuesta. ¿Pero por qué? ¿Por qué no hacia arriba? ¿Por qué no hacia adentro? ¿Por qué no hacia afuera? Porque así ¿Qué no me estamos impediría a mí Ah, no utilizarlo? ¿Sí? Una propuesta es ponerlo hacia la derecha. ¿Alguien más? Nosotros podemos llevar hacia arriba. Hacia arriba. ¿Alguien más? Hacia adentro del plano. ¿Ok? ¿Alguien más? Por ahí. ¿Alguien iba a comentarlo? ¿No? Bien. Aquí no hay ley que a ustedes no les impida hacer la anotación de esos ejes coordenados. Lo único que va a cambiar va a ser el punto de observación. ¿Todo bien? Ahora, por ahí dijeron, como usos y costumbres, porque nos están acostumbrando, ponerlo señalado hacia la derecha. ¿Sí? Pero acuérdense que en el espacio tridimensional, este espacio euclidiano, nos han enseñado a que el eje X represente una longitud o lo largo de un sistema. El eje Y lo ancho y el eje Z lo alto. ¿Preguntas? Bien. Si fuera ese el caso, hay dos posibles opciones. X, X. Y, Z, Z. ¿Todo bien? ¿Cuál me convendría manejar en un cuadrante positivo y por qué? Derecha arriba y enfrente. Derecha arriba. Derecha arriba y hacia adentro del plano o enfrente. Ok. ¿Alguien más? Esa es una propuesta del compañero. Dice X a la derecha, Y saliendo del plano y Z hacia arriba. ¿Sí? ¿Alguien más? Ese es el argumento de observación de su compañero. Así lo eligió. La pregunta es, ¿existe otra propuesta y por qué? Pues sí se pueden invertir. ¿Se puede invertir cómo? O sea que fuera el positivo a la izquierda, el positivo por la profundidad, digamos, las iban hacia atrás y hacia abajo. Ok. Pero están de acuerdo en que la decisión puede ser aleatoria. Bueno, el chiste para ahorita manejar nuestros esquemas es entrar en un acuerdo. Y el primer acuerdo que vamos a manejar es algo conocido, como regla de la mano derecha. Esta regla de la mano derecha me ayuda inicialmente a identificar el sentido de rotación mecánico positivo. Voy a tomar lo mismo que conozco y voy a hacer una pequeña modificación. Entonces, regla de la mano derecha, ¿sí? Lo utilizo para construir un sistema de coordenadas llamado derecho o sistema de coordenadas de estrógiro. Por lo tanto, el dedo índice me ayuda a proyectar el eje X y el dedo medio me ayuda a complementar el sistema de coordenadas de estrógiro. Entonces tengo dos funciones de aplicación en regla de la mano derecha. Uno, establecer la rotación de cualquiera de los ejes en un sentido mecánico positivo. Dos, si utilizo una variación en donde el dedo índice proyecta el eje X y el dedo medio complementa el sistema de coordenadas, entonces construyo un sistema de coordenadas tipo derecho o destrógiro. Si fuera el caso, ok, tomamos la idea y la propuesta de nuestro compañero, que fue la primera. X a la derecha, Y hacia afuera del plano y Z hacia arriba. Vamos a hacer la adaptación. El pulgar va a apuntar la proyección de eje coordenado Z hacia arriba.
el dedo índice la proyección del eje X hacia la derecha y el dedo medio el eje complementario que sería el Y. Si estoy en ese origen, ¿sería funcional mi sistema propuesto inicialmente? No. ¿Sí? Ojo. ¿Por qué razón? Bueno, si mencionamos que si existe una función de regla de la mano izquierda, pues puedo hacer lo mismo. Modificarlo para hacer una proyección de un sistema de coordenadas tipo izquierdo o llamado levógiro. Y ahí sí corresponde con la idea inicial, en donde X está apuntando hacia la derecha, Z hacia arriba y Y, como un dedo índice complementario, hacia afuera del plano. ¿Preguntas? Sí. El nombre de cuando se inventa la mano izquierda era levógiro. Levógiro. ¿Levógiro? Levógiro. Gracias. No. Levógiro, destrógiro. Levógiro izquierdo, destrógiro derecho. ¿Ok? Ahora, en la mecánica funcionan ambas. Y ahí es donde vienen ciertas complicaciones y debates con la literatura que ustedes pueden tomar en robótica. ¿Qué razón? Porque van a encontrar, e incluso en los sistemas operativos conocidos desde el MC2 y el de Unix. Porque uno resulta que para gráficos utiliza el sistema derecho y el otro utiliza el sistema izquierdo. Si es que alguien ha puesto atención en eso. ¿Sí? Entonces tengan mucho cuidado en ese aspecto. Entonces, como primer acuerdo, tomamos utilizar algo conocido, algo que todos conocen. Entonces, aterrizamos la idea. Regla de la mano derecha para indicar el sentido positivo de giro. Si quiero expresar giros respecto al eje coordenado X, pues hay que especificar cuál va a ser el sentido positivo. Si quiero construir un sistema de coordenadas tipo derecho, entonces, desde aquí como observador, el más factible sería este. Bien, como dijimos también, existe el esquema desde donde tú te sitúas como observador. Y es que mucho ojo, porque aquí entran muchos conceptos. No hay ningún problema con representarlo de esta manera. ¿Por qué? Porque seguimos adaptándonos con un sistema de coordenadas construido tipo destrógiro. ¿Sí? Tengo Z hacia arriba, X saliendo del plano y el Y complementado hacia la derecha. ¿Preguntas? Eso significa que yo lo puedo ir rotando. Si lo empiezo a rotar, estoy hablando de una rotación respecto a alguno de los ejes. ¿Hasta ahí vamos bien? Ok. Todavía no voy a entrar en la cuestión de las rotaciones. Pero significa que también puedo, como observador, utilizar esta proyección. Y todos son sistemas expresados en coordenadas derechas. ¿Vamos bien? Solamente es el cambio de perspectiva u observador, donde me estoy situando de este sistema coordenado. Ahora, ese fue nuestro segundo acuerdo. Primero, usamos regla de la mano derecha. Pongan sus notas, por favor. Primero, rotaciones en un sentido positivo. La segunda nota es que al modificarse, voy a identificar la construcción de sistemas de coordenadas tipo derecho. Segundo acuerdo es que si una vez que yo utilizo
trabajar con sistemas de coordenadas tipo derecho, entonces vamos a establecer una perspectiva de trabajo. ¿Vamos bien? Y esta perspectiva siempre va a ser positiva. ¿Preguntas? ¿Nada? Siempre va a ser positiva si lo vemos desde la perspectiva de Strontium. Sí, desde el punto de vista de Strontium, como sistema completo. Ok. ¿Qué sucede con los otros ejes? Bueno, si ya acordamos expresar rotaciones para identificar mecánicamente el giro positivo y acordamos trabajar con un sistema de coordenadas, en este caso, en una construcción derecha, en función de la variación de regla de mano derecha, bueno, no queda más, no hay nada más desconocido. Hacia ese sentido va a ser positivo, positivo y positivo. Para acá, negativo, negativo y negativo. Así de sencillo. ¿Ok? ¿Preguntas, dudas? ¿Nada? Yo soy bien insistente con que hagan sus pequeñas notitas en su cuaderno. ¿Por qué? Porque es muy importante. No vamos a trabajar con un solo sistema. Vamos a trabajar con muchos sistemas coordenados derecho que vamos a estar definiendo nosotros. Entonces, primero, ya construimos el espacio. Ya decidimos que a partir del origen, qué tipo de sistema coordenado vamos a emplear. Y esto, por ende, me va a definir lo que es un marco de referencia. Por lo tanto, puedo empezar a representar posición y orientación. ¿De acuerdo? La posición, ¿cómo podría estar definida? Mediante las coordenadas, ¿no? Mediante una métrica, a través de los ejes coordenados. Entonces empezamos a darle dimensiones. Sin embargo, ¿a quién vamos a desplazar? Porque este es un sistema de referencia. Es mi marco, es decir, de todo el espacio. Esto es lo que voy a trabajar. Y este sistema de coordenadas ya construye mi espacio de referencia. Esto significa que se define como sistema fijo. ¿Qué se comprende con sistema fijo? ¿Fuerzas que están en equilibrio? ¿Perdón? ¿Fuerzas que están en equilibrio? No, no estamos hablando aquí de vectores ni de fuerzas. ¿Perdón? Que no va a tener ningún movimiento. Ya una vez establecido el sistema de referencia, no va a haber cambios. Pero puedo trabajar desde aquí. Si elijo trabajar este como sistema fijo o de referencia, ya no lo puedo cambiar. Si elijo esta configuración, no la puedo cambiar. ¿Preguntas? ¿No? ¿Todo bien? Ok. Entonces, para poder expresar un desplazamiento, ¿con qué lo voy a referenciar? ¿Con un punto, un vector, un plano? ¿Perdón? ¿Con un punto, un vector, un plano? Con un punto, un vector o un plano. Bien. Si estamos hablando de posición en ese espacio tridimensional y que agregamos entonces una métrica para dimensionar cada eje coordenado, pues este es mi origen. Voy a desplazar entonces un punto, ¿de acuerdo? Tomamos un punto. Ahí está el punto. ¿Recuerdan qué pasaba si este punto de alguna manera expresado en 3 dimensiones, qué cuerpo geométrico podría estar expresando? ¿Una qué? No.
Si es un punto que está situado en este espacio ¿Una esfera? tridimensional, ¿qué cuerpo geométrico representa? Una esfera. Y recuerdan también un planteamiento del problema por ahí que dijimos, ok, de esa esfera puedo identificar de algún modo qué parte de la superficie puedo estar observando. No. Entonces, vamos, desafortunadamente, este tema se tiene que ir abordado de manera simultánea. Entonces, fíjense. El punto tiene que partir del origen. Y es una pequeña esfera. Ok, lo estamos ahí dimensionando. Esa esfera la voy a empezar a desplazar a lo largo de cada uno de estos ejes. Por ejemplo, el X, ¿cuánto quieren dar? 4 unidades. Bien. Se desplazó en X. En Y, 6. Ok. Y en Z, 2. 2. Vamos a proponer que ahí se sitúa el punto. ¿Ok? Pero ese punto nosotros tenemos que representarlo. Entonces, vamos a llamar que este punto es mi punto A, que tomó movimiento. Entonces, se desplazó a lo largo del eje X, a lo largo del eje Y y a lo largo del eje Z. ¿Ok? Y tengo entonces el punto A. Pero tengo que hacer una transformación. ¿Por qué? Porque tajantemente yo ubico aquí el sistema que está ¿en qué ubicación?